Imagina que son las 2:14 de la mañana del 3 de enero. Estás en Caracas, el silencio es absoluto, y de repente el cielo deja de ser negro. No es el amanecer, es el pulso electromagnético de un gran reactor neutralizando las comunicaciones de toda una ciudad. Lo que estás viendo no es una película de acción, es el expediente de la noche en que el mundo cambió para siempre. En menos de 30 minutos, el hombre que muchos creían intocable, Nicolás Maduro, pasó de dormir en una cama blindada en Fuerte Tiuna a estar esposado en el compartimento de carga de un avión táctico con rumbo a Nueva York. Sin disparar un solo misil de largo alcance, sin una invasión masiva por tierra, solo precisión quirúrgica y una traición que nadie vio venir. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible que el anillo de seguridad más costoso de la región colapsara en minutos? He pasado las últimas horas reconstruyendo este caso, analizando los manifiestos de vuelo, los reportes de inteligencia filtrados y los testimonios de quienes estuvieron en esa habitación cuando la puerta se dio. Lo que descubrí no es solo un operativo militar, es una partida de ajedrez geopolítico donde la última pieza se movió mientras todos celebrábamos el año nuevo. Quédate conmigo. Te voy a mostrar los puntos ciegos que permitieron la extracción, los nombres de quienes lo entregaron y, lo más importante, qué pasó realmente en esa celda de Manhattan apenas aterrizó el avión. Esto es, la línea de tiempo de la captura del dictador Nicolás Maduro. Capítulo 1, el tablero de 2025, la asfixia silenciosa. Para entender cómo llegamos a los helicópteros sobre Caracas, primero tenemos que entender el tablero de 2025. Durante ese año, el mundo no estaba mirando a Venezuela, pero Washington sí. Desde enero de 2025, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la estrategia de máxima presión dejó de ser un eslogan y se convirtió en un mecanismo de ingeniería financiera y militar. El primer movimiento fue sutil, pero letal. La Orden Ejecutiva 141XX. No solo prohibía el comercio de petróleo, sino que sancionaba a cualquier entidad bancaria en Asia o Europa que moviera un solo dólar del Banco Central de Venezuela. El flujo de caja del Palacio de Miraflores se detuvo en seco, pero el dinero no fue el único frente. En junio de 2025, ocurrió algo que pasó desapercibido para muchos. El Departamento de Justicia elevó la recompensa por Maduro de 15 a 25 millones de dólares. En psicología de operaciones, o por sus siglas JOB, este aumento no busca que un ciudadano común denuncie, sino generar paranoia de comando. Cuando el precio por tu cabeza es tan alto, dejas de confiar en quien te sirve el café. A esto se sumó un factor humano clave. A mediados de 2025, los informes de inteligencia comenzaron a notar un patrón. Los altos mandos militares venezolanos empezaron a enviar a sus familias fuera del país, no a Rusia o Cuba, sino a España y República Dominicana. El barco se estaba hundiendo y las ratas estaban buscando salida. Mientras tanto, en el Caribe, la Marina de los Estados Unidos inició los ejercicios Sentinel 2025. Oficialmente, eran maniobras antinarcóticos. Extraoficialmente, era un ensayo de bloqueo total. Los radares rusos en territorio venezolano detectaron un incremento del 400% en vuelos de reconocimiento de aviones invisibles F-35. La red de defensa S-300, de la que tanto presumía el régimen, estaba siendo mapeada pulgada a pulgada. Para diciembre de 2025, la situación era insostenible. El círculo de hierro de Maduro se había reducido a un puñado de leales, mientras que los mandos medios del ejército llevaban 3 meses sin recibir suministros básicos. El tablero estaba listo. El régimen era una estructura masiva, sí, pero con bases podridas por la desconfianza. Solo faltaba una chispa. Y esa chispa llegó la noche de Año Nuevo, cuando una comunicación interceptada en un teléfono satelital en La Guaira confirmó lo que la CIA llevaba meses esperando. Maduro estaría en un punto vulnerable, lejos de su búnker principal, celebrando con su círculo más íntimo. El cazador ya no tenía que buscar a la presa. Solo tenía que ir a recogerla. Capítulo 2. Captura. La operación Resolución Absoluta inicia. 2 de enero, 11:45 p.m. Mientras el mundo aún digería las uvas de Año Nuevo, desde la base aérea de San Isidro en República Dominicana y varios portaaviones en el Caribe, despegaban los protagonistas silenciosos de esta historia. Los MH-47G Chinook y los MH-60 Black Hawk modificados con tecnología Stealth. Su objetivo no era Miraflores. La inteligencia de señales, SIGINT, había ubicado a Maduro en una residencia privada en el este de Caracas, un lugar que consideraba seguro por su bajo perfil. Para que esto funcionara, Estados Unidos desplegó aviones EA-18G Growler. Su función fue el ataque electrónico. Básicamente, crearon un agujero negro en los radares venezolanos.
Los operadores de los S-300 veían pantallas vacías mientras los helicópteros volaban a menos de 30 metros del suelo, siguiendo el cauce del río Guaire para evitar ser detectados visualmente. A las 2:10 am. Comenzó el blackout. En un radio de 5 kilómetros alrededor del objetivo, las señales de celular y el internet dejaron de funcionar. Los escoltas del primer anillo, en su mayoría agentes de inteligencia entrenados en el extranjero, se quedaron ciegos y sordos en cuestión de segundos. La entrada fue violenta y precisa. Los equipos de la Delta Force no esperaron a derribar puertas. Entraron por el techo mediante fast roping y utilizaron granadas de aturdimiento, flashbangs, que saturan los sentidos. Aquí es donde el factor humano se vuelve crudo. Según los reportes de filtración, el tercer anillo de seguridad, compuesto por militares venezolanos, no ofreció la resistencia esperada. La paranoia de comando de la que hablamos antes surtió efecto. Muchos bajaron las armas al ver la magnitud del despliegue. Sin embargo, el anillo interno, la guardia pretoriana más cercana, respondió al fuego. Fueron 12 minutos de combate intenso en pasillos estrechos. A las 2:22 am, se escuchó la palabra clave por radio: jackpot. Maduro fue encontrado en una habitación reforzada. No hubo un discurso épico, ni una última resistencia heroica. Los testimonios describen a un hombre en shock, vestido con ropa deportiva, rodeado de maletines que nunca llegó a abrir. En este tipo de operaciones de extracción de alto valor, el objetivo se inmoviliza y se identifica biométricamente en el sitio. No se toma su palabra. Se escanea su iris y huellas antes de subirlo al helicóptero. A las 2:35 am, los helicópteros ya estaban en el aire de regreso a Luz Iwo Jima. Detrás de ellos, dejaron una Caracas que aún no sabía que, legalmente, ya no tenía presidente. En menos de 25 minutos, la estructura de poder más hermética de Sudamérica había sido decapitada sin que un solo tanque tuviera que rodar por las calles. Capítulo 3. El traslado y la audiencia en Nueva York. A las 6 am del 3 de enero, mientras el sol salía sobre el Atlántico, un avión Gulfstream de la DEA escoltado por 2 cazas F-22 cruzaba el espacio aéreo internacional. A bordo no iba un jefe de Estado, sino el fugitivo número 1 de la justicia estadounidense. El aterrizaje no fue en el JFK ni en la Guardia para evitar el caos mediático. Fue en el aeropuerto del condado de Westchester. Allí, bajo un despliegue de seguridad que Nueva York no veía desde la visita del Papa, Maduro fue transferido a una caravana de blindados con destino al centro de detención metropolitano de Brooklyn. En este punto, el estatus legal es crítico, ya que Estados Unidos no lo procesó como un presidente derrocado, sino bajo el esquema de la ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, la misma herramienta utilizada para desmantelar a la mafia en los años 80. Esto permitió a los fiscales tratar al gobierno venezolano como una empresa criminal organizada. El 5 de enero de 2026, a las 10 am, se abrió la pesada puerta de roble de la sala del Tribunal Federal de Manhattan. Los periodistas presentes describen un silencio sepulcral. Nicolás Maduro entró caminando despacio, sin esposas a la vista pero flanqueado por 3 marshals. Ya no había cámaras de Telesur ni aplausos grabados. Solo el sonido de una traductora, susurrándole al oído el peso de los cargos: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas de guerra. La estrategia de su defensa fue inmediata. Sus abogados, un equipo de élite financiado discretamente a través de cuentas en paraísos fiscales, que aún no habían sido congeladas, intentaron apelar a la inmunidad soberana. Argumentaron que un tribunal estadounidense no tiene jurisdicción sobre un mandatario en ejercicio. Sin embargo, la fiscalía tenía una carta bajo la manga: una serie de testimonios grabados en video de generales venezolanos capturados meses antes, quienes confirmaron que Maduro había renunciado al mando de facto horas antes de su captura para intentar huir. La imagen que definió la jornada fue la de Maduro mirando fijamente a la jueza, declarándose no culpable con una voz que, según los presentes, ya no tenía el tono estruendoso de sus discursos en cadena nacional. Era la voz de un hombre que acababa de entender que, en el sistema federal de los Estados Unidos, la tasa de condena es superior al 98%. El juego político había terminado. El juego legal, uno que duraría años, acababa de empezar. Capítulo 4. El vacío del poder y el colapso de la lealtad. Mientras Maduro era procesado en Nueva York, en Caracas el aire se podía cortar con un cuchillo. La gran pregunta que todos se hacían era: ¿dónde está el ejército? Históricamente, los regímenes autoritarios dependen de una cadena de mando vertical, pero cuando la cabeza desaparece de forma tan abrupta, ocurre un fenómeno que los politólogos llaman atrofia de decisión. Los generales, que durante años juraron lealtad eterna, se enfrentaron a una realidad fría.
Defender a un hombre que ya estaba en suelo estadounidense significaba el suicidio profesional y personal. A las 11 a.m. de ese mismo 5 de enero, Delcy Rodríguez apareció en televisión nacional. No fue una transmisión enérgica. Vestida de negro y con un tono visiblemente afectado, se juramentó como presidenta encargada ante una Asamblea Nacional semivacía. Intentó activar el Plan Zamora, la movilización total de las milicias, pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. Estudios sobre colapsos de regímenes, como el de Libia en 2011, demuestran que la lealtad militar no es ideológica, sino transaccional. Sin el control de la caja chica del Estado, que estaba bloqueada por el Tesoro de Estados Unidos, los comandantes de batallón prefirieron esperar y ver antes que disparar contra su propio pueblo por un líder ausente. Pero el movimiento más inteligente ocurrió en las sombras. Mientras Delcy hablaba, Jorge Rodríguez mantenía líneas de comunicación abiertas con emisarios de Washington a través de canales en Qatar. No estaban negociando el regreso de Maduro, estaban negociando su propia supervivencia. Y los aliados internacionales, Moscú y Pekín, emitieron comunicados condenando la violación de la soberanía, pero no movieron un solo barco. Para Rusia, inmersa en sus propios conflictos, Venezuela era una ficha de sacrificio. Para China, lo importante era quién iba a pagar la deuda de $60.000 millones. Si el nuevo gobierno garantizaba el petróleo, el nombre del presidente era secundario. En la calle, el sentimiento era una mezcla extraña de euforía y terror. María Corina Machado y Edmundo González, desde la clandestinidad, llamaron a la calma, sabiendo que cualquier paso en falso podría dar la excusa necesaria para una represión sangrienta de los remanentes del SEBIN. La estructura del régimen seguía en pie, pero el motor se había apagado. Venezuela se convirtió, en cuestión de horas, en un laboratorio político. Un país con dos presidentes en el papel, pero ninguno con el control total de las llaves del Banco Central ni de los fusiles de la República. El vacío no lo llenó la democracia de inmediato, lo llenó la incertidumbre de saber que el chavismo como religión política había muerto en la madrugada del 3 de enero. Capítulo 5. El protectorado de Trump. Petróleo, orden y el plan de Rubio. Pocas horas después de la captura, desde los pasillos dorados de Mar-a-Lago, Donald Trump lanzó la frase que definió la nueva era. Estados Unidos va a dirigir Venezuela hasta que haya una transición apropiada. No habló de elecciones inmediatas ni de devolver el poder a la oposición civil. Habló de gestión. El arquitecto de lo que viene no es otro que el secretario de Estado, Marco Rubio. En sus comparecencias del 5 y 7 de enero de 2026, Rubio delineó un plan de 3 fases que parece sacado de un manual de reconstrucción de posguerra. 1. Estabilización, la cuarentena. Rubio fue claro. Estados Unidos ha impuesto una cuarentena sobre los flujos financieros. El plan inmediato es confiscar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo que estaban atrapados por el bloqueo y venderlos a precio de mercado. Pero aquí está el detalle. Ese dinero no irá a las manos del gobierno interino de Delcy Rodríguez, sino a un fondo controlado por Washington para beneficiar al pueblo y pagar la operación. 2. Recuperación, el factor corporativo. Aquí es donde el tono investigativo revela la verdadera naturaleza del plan. Trump ha invitado a gigantes como Chevron y ExxonMobil para reconstruir la infraestructura de Visa, que calificó como un desastre total. El objetivo es volver a producir 3 millones de barriles diarios, pero bajo supervisión técnica estadounidense. 3. Transición, la incógnita. Según Rubio, esto podría tardar 18 meses. Dato crítico. En un giro que pocos esperaban, Trump ha tomado distancia de las figuras tradicionales de la oposición. Al ser preguntado por María Corina Machado, el presidente fue pragmático. Priorizó la continuidad administrativa con funcionarios de mandos medios que ya conocen el sistema, por encima de una transición política total que podría generar caos. Incluso ha enviado advertencias a los vecinos. Trump puso en la mira a la colonia de Gustavo Petro, sugiriendo que las fábricas de cocaína son el próximo objetivo. Lo que estamos viendo no es solo un cambio de gobierno, es la implementación de lo que algunos analistas ya llaman el protectorado energético. Estados Unidos no quiere boots on the ground, botas en el terreno, de forma permanente, pero tampoco va a soltar el volante hasta que las cuentas cuadren y la influencia de Rusia y China haya sido extirpada por completo de la región. Venezuela ha pasado de ser una pieza del eje bolivariano a convertirse en el proyecto de reconstrucción más ambicioso de la administración Trump. La pregunta es, ¿a qué costo para su soberanía? Capítulo 6. Cierre y reflexión. El fin de una era. Lo que hemos presenciado en estos últimos días de enero de 2026 no es simplemente el colapso de un gobierno o la captura de un hombre que parecía aferrado al trono con clavos de acero.
Es el recordatorio más crudo de que, en el tablero de la geopolítica, nadie es indispensable. Nicolás Maduro dormía bajo la protección de 3 anillos de seguridad, sistemas de radares de última generación y una red de inteligencia que vigilaba cada rincón del país. Pero, al final, nada de eso importó frente a la precisión de un dron y la decisión de una potencia que decidió que el tiempo se había agotado. Pero más allá de los titulares, de los operativos Delta Force y de las audiencias en Nueva York, queda una pregunta que los mapas tácticos no pueden responder. ¿Qué sigue para el venezolano de a pie? Esa persona que hoy se despertó con la noticia de la captura, pero que aún tiene que lidiar con la hiperinflación, la falta de luz y la cicatriz de una migración que ha roto millones de familias. La caída de un líder no es la reconstrucción automática de una nación. Venezuela entra ahora en un territorio desconocido, una transición tutelada donde la soberanía y la necesidad de pan se van a sentar en la misma mesa de negociación. El caso de Nicolás Maduro quedará en los libros de historia como la crónica de una caída anunciada, pero para nosotros, que vivimos este tiempo, es un recordatorio de la fragilidad del poder. Hoy, el hombre que controlaba el destino de millones espera su sentencia en una celda de 2 por 3 metros en Brooklyn. Mañana, el mundo seguirá girando, pero Venezuela ya no será la misma. La pregunta que te hago a ti, que has seguido esta investigación hasta el final, es esta. ¿Crees que este operativo fue el inicio de la libertad o simplemente el cambio de un dueño por otro? En cualquier caso, en este canal actualizaremos la línea de tiempo cuando existan avances significativos en los acontecimientos. Espero este video haya sido de tu agrado. Este ha sido Loquendo Complete. Hasta la próxima.